Hola, ahora veamos el tema de soluciones amortiguadoras. Realmente vamos a continuar con soluciones amortiguadoras. Lo primero que vamos a ver es la preparación de una solución amortiguadora con pH específico. Esto en sí es cómo debemos preparar una solución amortiguadora si tenemos el pH a la cual lo queremos preparar. Para ello vamos a ver 4 puntos que nos van a guiar para poder preparar la solución amortiguadora. Primero debemos de seleccionar un ácido débil con un pKa muy cercano al pH deseado. Seguidamente vamos a sustituir los valores de pKa y pH en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que ustedes ya conocen. Después de esta ecuación de Henderson vamos a despejar la parte del logaritmo, la base conjugada entre la concentración de ácido. Esto para poder obtener la proporción de cada uno, es decir, la proporción de base conjugada y la proporción de ácido que debemos tener. Y por último, vamos a transformar esa proporción obtenida en cantidades molares para preparar la disolución amortiguadora. Cantidades molares que también podemos calcular, o convertir a cantidades en masa. Bien, veamos entonces el paso a paso. Para eso hay un ejemplo. Calcula la cantidad en masa del ácido y su base conjugada de un amortiguador de fosfato con un pH de aproximadamente 7.40. El volumen de la solución amortiguadora será de 1 litro. Bueno, aquí la clave está en que me dicen que el amortiguador es de fosfatos, y si el amortiguador es de fosfatos quiere decir entonces que el ácido que se va a ionizar es el ácido fosfórico. Recordemos una cosa, es un ácido triprótico, como tiene 3 protones, 3 hidrógenos, quiere decir que se va a ionizar 3 veces. Entonces veamos, en su primera ionización este ácido me va a formar el ion dihidrógeno fosfato. ¿Okay? Este es el ácido y esta sería su base conjugada. Para esta reacción nos dice que la constante de ionización es de 7.5 por 10 a la menos 3 y que el pKa entonces sería 2.12. Ustedes saben perfectamente cómo obtener este pKa. Entonces, esta es la primera ionización. En la segunda ionización, que sería entonces este, que se ioniza, nos quedaría así. Siendo ahora esta sustancia el dihidrógeno fosfato, el ácido, y el monohidrógeno fosfato, la base conjugada. Para esta reacción, la constante de ionización 2 es de 6.2 por 10 a la menos 8 y su pKa2 de 7.21. Nos queda otra ionización, ¿no? Entonces tenemos esta reacción y ahora, como en el caso anterior, ahora el ion monohidrógeno fosfato es el ácido y el fosfato es la base conjugada. Para esta tercera reacción tenemos una tercera constante de ácido y su pKa. Entonces la primera regla nos decía que para elegir debemos observar que el pKa sea el más cercano al pH. El pH es de 7.40. El pKa más cercano sería este, el de 7.21. Por lo tanto, la reacción que va a regir nuestro procedimiento va a ser esta. ¿Okay? Tenemos la constante de acidez, el pKa y el pH. Lo siguiente es que, como estamos utilizando ecuación de soluciones amortiguadoras, sabemos que la ecuación que vamos a utilizar, o la fórmula que vamos a utilizar, es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Por lo tanto, tenemos que es esta, ¿no? Ahora, vamos a sustituir los datos que nos dieron en esta ecuación de Henderson. Y los datos que nos dieron, recordemos, es pH, y como ya sabemos qué sistema va a ser, pues también tenemos el pKa. Por lo tanto, nos quedaría así: pH, que es 7.40, es igual a pKa, que es el 7.21, más logaritmo de la concentración de la base conjugada y del ácido.
Entonces, si despejamos, nos quedaría de esta forma. Es despejar o agrupar términos, ¿de acuerdo? Entonces, el logaritmo de la concentración de la base conjugada entre la concentración del ácido va a ser igual a 740 menos 721. Y para eso tenemos que nos queda 0.19. Bien, ahora vamos a tomar el antilogaritmo de esto para poder encontrar las concentraciones molares de cada uno. Y nos quedaría entonces de esta forma. Ustedes ya saben cómo sacar el antilogaritmo. Entonces, sabemos entonces que el antilogaritmo de 0.19 nos da 1.55. Y esto quiere decir que la concentración de la base conjugada es de 1.55, mientras que la concentración del ácido es de 1. Teniendo esto, y sabemos esta parte, que para soluciones amortiguadoras las cantidades deben ser equimolares, ¿no? Entonces nos dice que es de 1 litro de solución amortiguadora, por lo tanto vamos a preparar 500 mililitros de la base conjugada y 500 mililitros de la solución de ácido. Para ello tenemos dos procedimientos. Vamos a hacer los dos para que ustedes vean cuáles son y ustedes realizan o utilizan el que se les haga, por supuesto, más sencillo. Entonces, nos dice que la concentración del... Recuerden que las soluciones amortiguadoras son mezclas de un ácido con su base conjugada o sal, y se le conoce a eso cuando a la base conjugada se le añade un metal. Por eso aquí ya representé que esta sería mi sustancia, que es el fosfato dibásico de potasio, ¿okay? Que me está representando a esta parte, ¿de acuerdo? A la solución de la base conjugada. Entonces, la solución de la base conjugada me dice que la concentración molar es de 1.55, pero queremos preparar 500 mililitros. Entonces sabemos que esto 1.55 molar significa que hay 1.55 moles en un litro. Por lo tanto, en 0.5 litros tendremos 0.775 moles. Una regla de 3. Multiplican, dividen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a convertir estos moles a masa. Y para ello tenemos esta formulita que es masa es igual a moles por peso molecular. Y si sustituimos, tenemos los moles que los acabamos de calcular, 0.775 por el peso molecular de esta sal. Y esto me va a dar 135.005 gramos. Vamos a hacer, bueno, no lo mismo, les dije que eran dos procedimientos, ¿no? Diferentes. Entonces vamos a calcular ahora para nuestra solución ácida, que es el fosfato dibásico, monobásico de potasio. Y este tiene una concentración de 1 molar, que es este que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, si sabemos la concentración molar, podemos saber el peso molecular porque tenemos la fórmula y sabemos a qué volumen lo queremos, que son 500 mililitros, entonces puedo calcular la masa despejando de la fórmula de molaridad. Tenemos concentración molar, peso molecular y volumen. Y si despejamos, si saben de memoria este despeje, nos quedaría todo multiplicado, ¿no? Entonces sustituimos y tenemos que es 1 molar, el peso molecular y 0.5 litros, que es el volumen a lo cual me están pidiendo que se prepare. Y esto nos da que necesitamos 68.043 gramos del fosfato monobásico de potasio. Entonces, esto nos quiere decir que van a diluir 135.005 gramos del fosfato dibásico de potasio en 500 mililitros de agua y 68.043 gramos de fosfato monobásico de potasio en 500 mililitros de agua. Una vez diluidos, los mezclan y entonces tenemos el litro de la solución amortiguadora que nos pide. Y sí. Ahora veamos un último punto de soluciones amortiguadoras y es el poder de amortiguación que tienen estas soluciones. Entonces, para poder calcular esta capacidad de amortiguación debemos tener en claro dos cosas.
La primera es que la capacidad reguladora de una solución es una medida de la resistencia al cambio de pH que se produciría por agregar pequeñas cantidades de ácidos o bases fuertes, y es máxima cuando la concentración del ácido es equivalente a la concentración de la base. Esto es en sí la función de una solución amortiguadora, y ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, una solución que contiene concentraciones equimolares de un ácido débil y su base conjugada tendrá un pH equivalente al pKa, y en esa situación la variación de pH por el agregado de una pequeña cantidad de ácido o base fuerte va a ser mínima. Esto nos quiere decir que si tenemos una solución debidamente preparada, una solución amortiguadora debidamente preparada, al agregar una solución, un ácido fuerte o una base fuerte a esta, la variación de pH debe ser mínima, no llega a la unidad, no varía la unidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos saber esta capacidad amortiguadora? Veámoslo. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Bien, nos dice, calcula la variación de pH que se producirá cuando se agregan 0.010 moles de hidróxido de sodio a un litro de solución reguladora que está formada por 0.100 molar de ácido acético y 0.100 molar de acetato de sodio, y nos están dando Ka, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero, hacer nuestra reacción. Si nos están diciendo que es ácido acético, entonces hacemos la reacción desde se ioniza el ácido acético, sabemos que es débil porque es a la -5, ¿no? Entonces nos va a formar dos iones, recordemos, ¿no? El ion acetato y el ion hidrógeno. Entonces, este es el ácido y esta es su base conjugada. Lo siguiente que debemos hacer es calcular el pH de la solución amortiguadora, y como estamos hablando de soluciones amortiguadoras, el pH se calcula con la ecuación de Henderson, ¿no? Entonces, tenemos el pKa, ya saben de dónde sale, ¿no? Si nos están dando la constante de acidez. Nos están dando también la concentración de la base conjugada, que es la del acetato de sodio, 0.100 molar, y la concentración del ácido, que es el ácido acético y tiene 0.100 molar. Por lo tanto, el pH de esta solución amortiguadora es de 4.74. Ahora, vamos a ver un par de no son conceptos, pero sí es fundamental saber esta información. El pH de la solución final es el que corresponde a la solución después del agregado de hidróxido de sodio, que por ser una base fuerte estará totalmente disociada, algo que por supuesto ya saben, ¿no? Entonces, es una base fuerte, la flecha me indica que es una reacción irreversible y que me va a formar dos iones, el ion sodio y el ion oxidrilo. Bien, ahora, si está totalmente disociada, quiere decir que vamos a tener iones oxidrilos que estarán afectando a la solución amortiguadora, ¿no? Entonces, el aumento de estos iones oxidrilos va a afectar el equilibrio neutralizando los iones hidrógenos. Y esto en sí, ¿qué es lo que va a provocar? Que el equilibrio se desplace y entonces aumenta la concentración de la base conjugada. Y esto provocaría una disminución de la concentración del ácido. ¿Sí? Agregar la base agregar una base fuerte va a provocar un aumento en la concentración de la base conjugada y una disminución en la concentración del ácido. Esto es de la solución amortiguadora. ¿Okay? Entonces, debemos calcular la concentración de la base conjugada y del ácido una vez que se añadió esta base fuerte, que es el hidróxido de sodio, ¿no? Entonces, para calcular esta concentración de ácido y base, una vez que se ha añadido una base, vamos a tener lo siguiente. Concentración de la solución buffer sería la concentración del ácido más la concentración de la base conjugada, que sería Ca más Cb, ¿no? Concentración del ácido más concentración de base. Entonces, la concentración de la base, que me representaría, la concentración de la base conjugada es la concentración de la base más la concentración de la base final, sería la concentración
disculpen ese ruido de motor, sería la concentración de la base que se está añadiendo, ¿okay? Entonces, vamos a tener en cuenta esta formulita que es la que nos va a ayudar a calcular el pH. Entonces, vamos a sustituir la segunda ecuación, esta que está encerrada en rojo, en la primera, que es esta, ¿no? Y si sustituimos, nos queda la concentración del ácido más, nos estamos enfocando en esta, concentración de la base conjugada. La concentración de la base conjugada me dice que es esto, ¿no? Entonces, Cb más Cbf va a ser igual a concentración del ácido más concentración de la base. Reordenando, porque lo que queremos saber es la concentración, cómo calcular la concentración del ácido, entonces mi fórmula quedaría así. No, estos menos esto que tenemos entre corchetes. Entonces, como estos son equivalentes, bye. Entonces me quedaría la concentración del ácido sería igual a la concentración del ácido menos la concentración de CBF. Recordemos este signo que está aquí que es negativo, entonces menos por más, menos. Bien, entonces teniendo estas dos, vamos ahora a calcular el pH. ¿Y cómo? Con la ecuación de Henderson. Pero ya sabemos entonces que la concentración de la base conjugada es equivalente a la concentración de la base más la concentración que se está añadiendo de base de hidróxido de sodio en este caso. Y la concentración del ácido es equivalente a la concentración del ácido menos lo que se está añadiendo, menos la concentración que se añade de la base. Entonces, si sustituimos, sabemos que queremos calcular pH, tenemos pKa 4.74 más logaritmo de la base conjugada entre el ácido. Y estos datos los tenemos porque sabemos cómo se forma, qué concentraciones están formando nuestra solución amortiguadora y qué concentración se está añadiendo de hidróxido de sodio. Por lo tanto, si sustituimos los datos nos quedaría así, ¿no? Que la concentración de la base conjugada es de 0.100 y lo que se está añadiendo de la base del hidróxido de sodio es 0.01 molar, ¿no? Entonces, si sustituimos nuestros datos, nos quedaría esto, que nos da que el pH es de 4.83. Bueno, ya calculamos el pH una vez que se añadió la base, el hidróxido de sodio, a nuestra solución amortiguadora. Vamos a ver entonces el pH de la solución final. Para ello debemos calcular la variación de pH y se calcula así: delta pH, que es variación de pH, es igual a pH final menos pH inicial. ¿Cuál es el pH final? El pH que obtuvimos en el paso anterior, donde calculamos el pH a través de la modificación de las concentraciones de base conjugada y de ácido, y el pH inicial es el pH de la solución amortiguadora. Entonces nos quedaría así: 4.83 menos 4.74, que es el pH de la solución amortiguadora. Quiere decir que está variando 0.09, es mínimo, como bien nos decía la teoría, ¿no? La variación cuando una solución amortiguadora está bien elaborada o bien trabajada, la diferencia de pH va a ser mínima. Eso nos está diciendo que su capacidad de amortiguación es buena. Ahora, un dato final: si la diferencia del pH, de la variación de pH, nos da un número negativo, eso no es que esté mal, simplemente significa que el pH disminuyó. Perdón. Bien, les dejo aquí las referencias por lo cual se basó esta presentación y mi mensaje final, ¿ok? El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Gracias por su atención, saludos, nos vemos pronto, chicos.